Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a explicar la práctica 934, exploración del centro de datos. Bien, voy a explicar hasta donde pueda porque son casi las 8 de la tarde y evidentemente pues no sé hasta dónde voy a poder llegar. Y lo voy a hacer porque han dejado aquí un comentario en esta práctica de exploración del modo lógico y físico, que si por favor podría explicar el vídeo 934 de Data Center, la nueva versión. Bien, no soy... a ver, no es que no quiera hacer las cosas, es que no dispongo apenas de tiempo para poder grabar las prácticas para mis alumnos. Y claro, la verdad es que el tiempo es un bien muy preciado. Entonces, grabar una práctica no es me pongo, la grabo y ya está. No es que tengo que mirar, leer la práctica, ver un poquito de qué va y entonces poder explicarla. Incluso antes de grabarla y subirla a YouTube, normalmente se la explico a los alumnos para ver qué parte está clara, en dónde tengo que hacer más hincapié, si tengo que incluso explicar cosas anteriores. Y la verdad es que es un tiempo del que no dispongo. Pero bueno, voy a subir esta primera parte y si hay aceptación y se pide la siguiente parte, pues intentaré sacar un ratito algún otro día para poder hacerlo. Pero ruego un poquito de comprensión. Bien, vamos allá. Vamos a ver la práctica. Bien, nos dice exploración del centro de datos modo físico. Aquí tenemos los diferentes objetivos: explorar las características de un pequeño centro de datos, crear un plan para expandir el centro de datos actual, configurar los dispositivos del centro de datos para expandir la capacidad. Voy a hacerlo un poco más grande, pues la verdad es que yo creo que cada vez estoy más ciega, más viejecita. Bien, nos dice aspectos básicos, situación. A menudo se conoce a los centros de datos como el cerebro de una organización que almacena y analiza datos. Proporciona comunicación interna y con clientes y proporciona las herramientas necesarias para las actividades de investigación y desarrollo. El centro de datos debe construirse de tal manera que pueda proporcionar de forma segura y eficiente su gama completa de productos y servicios, independientemente de qué catástrofe ocurra. Hay muchos sistemas diferentes que entran en la construcción de un centro de datos, pero para esta actividad nos ocuparemos solo de los componentes de red, ¿vale? Voy a ver que esté grabando, no voy a ser que esté aquí y me ha pasado más de una vez. Los centros de datos pueden variar en tamaño, desde solo unos pocos servidores hasta albergar cientos, incluso miles de servidores. Sea cual sea el tamaño, el centro de datos debe construirse de una manera extremadamente organizada para simplificar la administración y la solución de problemas en un entorno complejo. Esto es muy importante, ya que en muchas ocasiones falla un ordenador o falla una conexión, y si no tenemos bien organizadas las cosas o bien etiquetados los dispositivos o los cables, se puede hacer una tarea bastante compleja encontrar el dispositivo a reparar, ¿vale? Otra característica del diseño es hacer que el centro de datos sea más robusto mediante el uso de redundancia para eliminar cualquier punto único de falla. Quiere decir enlaces o caminos alternativos, ¿vale? Redundantes. Por lo que estoy viendo aquí en la práctica, veo que aquí hay un enlace, aquí otro y aquí hay otro más, ¿vale? Pues esto podría incluir la adición de dispositivos adicionales para proporcionar redundancia física o el uso de tecnologías como los protocolos de redundancia de primer salto, que yo no los he explicado, pero bueno, los voy a dar por supuestos, ¿vale? FHRP y la agregación de enlaces para proporcionar redundancia lógica. Bien,
por un lado vamos a tener la redundancia física, que es el cableado, y por otro lado vamos a tener la redundancia lógica, que son los protocolos pues, de redundancia. Cuando falle uno, establecer dentro de esta política que se empiece a utilizar el otro, ¿vale? Bien, en esta actividad de Packet Tracer, modo físico, la mayoría de los dispositivos de los centros de datos de Toronto y Seattle ya están implementados y configurados. Usted acaba de ser contratado para revisar la implementación actual y ampliar la capacidad del centro de datos 1 en Toronto. Bien, empezamos con las instrucciones. ¿Vale? En la parte 1 dice: exploren las características de un pequeño centro de datos. La parte 1 explorará las características de los centros de datos existentes, ¿vale? Explore el diseño físico de los centros de datos. ¿Cómo está conectada físicamente la sucursal a los centros de datos? Bien. Bien, veamos aquí el dibujo, el esquema. Voy a acercarlo un poquito. Aquí tenemos Seattle, ¿vale? Winnipeg, creo que pone, y Toronto, ¿vale? En el esquema. Bien, nos vamos a acercar. Vamos a empezar por Seattle, ¿vale? Tenemos Seattle, Winnipeg y Toronto. Bien. Nos aproximamos a Seattle haciendo clic, solo lo que es en la parte de Seattle. Si nos fijamos, es como que se agranda y aparece Seattle y el centro de datos 2, Data Center 2, ¿vale? Bien, si presiono para volver, vuelvo otra vez al esquema general, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo en Toronto, vamos a ver qué es lo que hay dentro. Hacemos clic en Toronto, tenemos el centro de datos 1, ¿vale? Para volver atrás tenemos la flechita. Bueno, voy a explicarlo así a modo básico porque no sé exactamente si esto se entiende o no se entiende. Con la flechita hacia atrás volvemos hacia atrás al esquema normal y haciendo clic pues vamos viendo lo que hay en cada parte. Bueno, pues aquí tenemos el branch office, lo que es la sucursal. Bien, pues nada, ya hemos visto que tenemos aquí la sucursal, aquí creo que era el centro de datos 2 y en Toronto el centro de datos 1. Centro de datos 1, sucursal, centro de datos 2. Estas conexiones de aquí son de fibra, ¿vale? No sé si se ve aquí en el cableado, en las conexiones. Al pasarla por aquí, sí, aparece fibra. La palabra, bueno, si retiro el ratón va a desaparecer de esta parte de aquí fibra. Lo ven ahora, ¿vale? Fibra. Y si pasamos el ratón por aquí, pues debería de aparecer alguna descripción un poquito más. A ver, no sé si es porque estoy muy alejada. Vale, ahora, perfecto. Bien, pues ahí vemos que es cable de fibra, ¿vale? Bueno, la parte A. ¿Cómo está conectada físicamente la sucursal a los centros de datos? La sucursal se refiere a la parte de Winnipeg. Esto, el branch office, es la sucursal, ¿vale? ¿Cómo está conectada esta sucursal? Si vemos, aparecen aquí los dos cables de fibra hacia los centros de datos, el centro de datos 2 y el centro de datos 1. ¿Cómo está conectada? Pues mediante el cable este de fibra. Al situar el ratón por encima nos aparece aquí que es fibra de larga distancia. La longitud total del cable, bueno, estoy yendo de abajo hacia arriba, es de 6.394,22 metros, ¿vale? Y nada, pues eso. Si miramos aquí en la otra parte, exactamente lo mismo, nos dice que es fibra de larga distancia y unos 4.956,02 metros, ¿vale? En la descripción de la parte de arriba, como podéis ver, pone que va de Toronto, del centro de datos 1, ahí nos va indicando el centro de datos 1, la sala de servidores, ay, que se va,
el rack 0, el DC1A router y el Phase Ethernet 5 es el cablecito, el puerto donde está conectado. Bueno, esto luego lo veremos. ¿Vale? Bien, pues nada. ¿Cómo está conectado? Pues vemos las conexiones amarillas de fibra que van de Winnipeg a Toronto. Si lo podemos hacer incluso más pequeñito para que se vea todo. Que claro, cuanto más pequeño, la verdad es que no se ven muy bien las letras, ¿vale? Y de Winnipeg a Seattle y de Winnipeg a Toronto. Bien, creo que está contestada esta primera pregunta. Dice, ¿qué configuración lógica de la sucursal proporciona redundancia? Bien. Si hacemos clic en ¿qué configuración lógica de la sucursal? La sucursal es Winnipeg, ¿vale? Proporciona redundancia. Vamos a entrar dentro de Winnipeg y vamos a, dentro de la sucursal, entro dentro, estoy haciendo clic en cada uno de los... Bueno, la verdad es que son como edificios igual. ¿Vale? Ahora mismo estamos dentro de la sucursal y vemos que aquí tenemos un rack con el cableado, unos servidores. Voy a acercarme un poquito más aquí porque la verdad es que no veo lo que hay dentro del rack. Bien, dentro del rack tenemos un router y aquí, a ver, que quiero bajar un poquito. Vale, un servidor. Bien. Vamos a entrar dentro del router Edge y aquí dentro presionamos en clic, ¿vale? En la línea de consola. Empezamos. Enable, como de costumbre, y Show Run Config. Vamos a ver qué tenemos aquí dentro. Vale. Le damos al espaciador para ir viendo si podemos ver alguna cosita por aquí. Bien. Si nos fijamos aquí, en esta parte, tenemos una serie de rutas estáticas. Bien. Fijaros que están repetidas, ¿vale? Si nos fijamos en la primera ruta IP, esta de aquí, la 172.16.00. Este es el destino a donde va. Y esta es la dirección IP del siguiente salto, el 209.165.201.1. La métrica por defecto, la métrica por defecto de este salto sería de 1, ¿vale? Destino, siguiente salto, y en este caso la métrica es 1 porque no tenemos nada. Aquí tenemos un 10. Si nos fijamos en esta de aquí, el destino es exactamente el mismo, 172.16.0.0, y utiliza el punto 5 y con una métrica de 10. ¿Vale? Para las dos siguientes, si nos fijamos, es exactamente lo mismo. Tenemos los dos destinos iguales, o sea, el mismo destino y rutas alternativas. Una ruta métrica 1 y una ruta alternativa con métrica 10. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Pues evidentemente la ruta que va a coger en un primer momento va a ser esta. Si falla, hay una ruta redundante, que es esta de aquí. Falla esta, pues entonces esta se convertiría en la ruta por defecto y se utilizaría ese camino alternativo. Bien, pues ¿qué configuración lógica de la sucursal proporciona redundancia? Pues esta configuración, estos enlaces. Vale, vamos a ir hacia atrás y hacia atrás. Bien. Vamos a ver, ¿cómo se conecta el centro de datos 1 al centro de datos 2? Vale, vamos a minimizar esto un poquito. El centro de... Ups, ¿qué pasó? A ver si es que... Ahí, vale.
un poquito más chiquitín. ¿Cómo se conecta el centro de datos 1 al centro de datos 2? Es decir, Toronto a Seattle. Bien, si nos fijamos aquí en el diseño físico, estamos en el diseño físico, hay un cable negro y es de fibra también. Pone fibra de larga distancia y ahí tenemos la longitud y nos está diciendo que va del Data Center 1 al Data Center 2, o sea, de Toronto a Seattle. Podemos ver aquí. Bien. Vale, pues aquí podemos ver de dónde a dónde va, que es del DCA2 del router. Bueno, ya se ha quitado. Pero bueno, ¿cómo se conecta el centro de datos 1 y el centro de datos 2? Pues mediante este cable de fibra. ¿Vale? Vamos a, en este caso, vamos a ir a Seattle. ¿Vale? En el centro de datos 2, vamos a ver, hacemos clic ahí, vamos a ver un poquito más. Bueno. Vale, aquí tenemos varios servidores en el centro de datos 2. Tenemos el rack 0, como podemos ver aquí, rack 1, rack 2, el rack 3 y el rack 4. ¿Vale? Tenemos 4 racks aquí. Bien. Vale. Vamos a fijarnos en estas conexiones que tenemos aquí. Nos dice que esa conexión va al Edge Router, que era el que teníamos en la... no me sale... En el Winnipeg. Creo que era Winnipeg. Sí. Ahí. A ver si tengo algún esquemita por aquí. Sí. Bien. Vale, pues era en el al Winnipeg. Es ese Edge Router. Y el destino... Vamos a volver a poner el cablecito aquí. Y el destino al que va es el centro de datos 2A del router. ¿Vale? Si nos fijamos es este de aquí. ¿Vale? El centro de datos 2 es Seattle y el centro de datos 1 es Toronto. Entonces, está conectando en este caso la sucursal, que es Winnipeg, con este centro de datos 2. ¿Vale? Si miramos en la siguiente conexión, ¿vale? Este va al... Bueno, la fuente sería el destino DC1B router, que es el que está, al ser el centro de datos 1, es el que está en Toronto. ¿Vale? Está uniéndome Toronto con este DCA2A router, con este router. La tercera conexión es DC1A del router con DC2A del router. ¿Vale? O sea, tanto esta como esta son conexiones a Toronto y esta a la sucursal. Si bajamos a la parte de abajo, tenemos que es al DC1A del router, ¿vale? A Toronto, con el router B, y este de aquí es también hacia Toronto con este router de aquí de... Vale. Pues estas dos también son hacia Toronto. Vale. Estas serían las del cable, las del que hemos visto del cable de fibra negro. Vemos aquí la longitud del cable, que es de fibra, ¿vale? Esta está unida Seattle con Toronto mediante el cable negro y esta exactamente también. Estos de aquí serían los cablecitos negros también, ¿vale? Vemos ahí la longitud del cable. Bien, vamos a irnos hacia atrás y vamos a irnos al centro de datos 1, a Toronto, a ver si tenemos exactamente lo mismo. Vamos a este centro de datos 1, hacemos clic y vamos entrando, ¿vale? Bien, pues exactamente lo mismo. Tenemos aquí bastantes racks, supongo que serán 4 también, ¿vale? 4 racks. Y vamos a ver estas conexiones, ¿vale? Este es con Edge Router, con la sucursal.
Este sería con el destino, o sea, el centro de datos 2 con Seattle. Ahí tenemos el destino. Es ese cable negro, por lo que vemos ahí. Este también va de destino al centro de datos 2, al router A. Como destino el centro de datos 2 también. Y también es el centro de datos 2, pero en este caso es el DC2B. Bien. Pues, ¿cómo se conecta el centro de datos 1 al centro de datos 2? Pues ya lo hemos visto que era con el cablecito de fibra, el negro. Y aquí estamos viendo las conexiones dentro. ¿Vale? Están conectados mediante enlaces redundantes de fibra. ¿Vale? Tenemos caminos alternativos. Tenemos por un lado que aquí en los centros de datos hay cables, hay 2 cables por cada ruta. ¿Vale? O sea, tenemos enlaces redundantes, tanto físicamente, como estamos viendo aquí, como hemos visto también en el primer router que hemos entrado en la consola. También hemos visto rutas alternativas, ¿vale? Con diferente métrica para el mismo destino. Bien. El de cómo se organizan físicamente los dispositivos del centro de datos 1. Vale, el centro de datos 1 es Toronto. Vamos a entrar dentro de Toronto. ¿Vale? Y vamos a ver cómo se organizan físicamente los dispositivos. Bueno, pues físicamente aquí tenemos el rack 0, el rack 1 y el rack 2. Vale, aquí dentro del rack 0 tenemos 2 routers, que es el DC1A y el DC1B. Luego tenemos unos switch, el switch DC1 Master Switch A y el DC1 Master Switch B. DC1 Rack 0 Switch A y DC1 Rack 0 Switch B. Si nos fijamos aquí en esta parte de aquí, tenemos el R1. Vale, fijaros, aquí se nombra por Rack 0. Aquí los está nombrando por el Rack 1. ¿Vale? A ver, que pueda bajar. Vale, en el rack 1, fijaros, tenemos el DC1, el centro de control 1, rack 1, servidor 2. Aquí sería centro de control 1, perdón, centro de datos 1, rack 0, servidor 1. Esos son los servidores. ¿Vale? Entonces, podemos ver que tenemos... que vuelva a subir. ¡Ah! Pues nada, lo subo con la ruedecita y apañado. Podemos ver que la nomenclatura dentro de los racks lleva una organización. Como he dicho antes, para poder localizar un dispositivo, un fallo, ir directamente y que no sea una maraña de cables y una maraña de dispositivos agrupados que no tengan sentido y no sepamos cuál es cuál. Bien, ahora vamos a ver las conexiones entre los switches. Si nos fijamos, por ejemplo, en el rack 1, este de aquí, nos fijamos esta conexión y esta conexión estaba del DC1 Master Switch A, que es el del rack 0, al DC1 R1 Switch A, al Switch A del rack 1, y este es exactamente lo mismo. ¿Vale? Las conexiones son redundantes, hay 2 conexiones iguales, exactamente iguales, para la misma. Si falla una, tenemos la otra de respaldo, y aquí tenemos exactamente lo mismo. ¿Vale? Tenemos una conexión de respaldo. Aquí en el rack 2 vemos que tenemos también 2 conexiones. ¿Vale? Se ve aquí perfectamente esas 2 conexiones y esas 2 conexiones también. ¿Vale? Por tanto, tenemos conexiones entre los switches con links redundantes. Hay 2 conexiones. ¿Vale?
y entre el router y los switches también hemos visto que eran redundantes. Por tanto, en la pregunta de cómo se organizan físicamente los dispositivos en el centro de datos 1, pues los dispositivos en el centro de datos 1 están organizados con enlaces redundantes, como hemos visto. Si falla una conexión, tenemos otra de respaldo, y además físicamente se les ha nombrado, la nomenclatura que se utiliza es bastante clara, nos ayuda a encontrar los dispositivos, tiene su lógica, ¿vale? Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Difiere el diseño del equipo del centro de datos del diseño del equipo del centro de datos 1? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos con la flechita hacia atrás. Vale, y vamos a entrar en Seattle, en el centro de datos 2, para ver si difiere mucho la estructura. Bueno, pues en un primer momento vemos que el rack 0, la estructura, los nombres son iguales, ¿vale? Son prácticamente, a ver, iguales, exactamente iguales no, cambia que es centro de datos 2, pero la nomenclatura que se ha utilizado es prácticamente la misma. Y los enlaces, hay dos conexiones del router hacia los switches y de los switches también son redundantes, hay dos, ¿vale? Por tanto, no difiere el diseño del equipo del centro de datos 2 al centro de datos 1, excepto en la nomenclatura, en los números que se ha utilizado, que es centro de datos 2. ¿Vale? Bien. F. ¿Por qué es importante la organización física de los dispositivos dentro del centro de datos? Vale. Es importante ya que una organización física de los dispositivos clara, consistente y además que se nos está añadiendo la redundancia, ¿vale? Nos ayuda a resolver problemas tal y como he dicho antes, a que vayamos directamente donde está el problema, a que si hay redundancia en el cableado es un respaldo que tenemos por si hay algún fallo, ¿vale? Hay flexibilidad también a la hora de mover los equipos, sabemos que tenemos que mover, que tenemos que coger, o sea, la administración es mucho más fácil y eficiente. O sea, es muy importante que haya una organización física de los dispositivos, ¿vale? Un diseño de equipo lógico va a evitar que el diseño del equipo limite su utilidad y la eficiencia dentro de un centro de datos. Como he dicho antes, y la verdad es que vuelvo a repetir, cuando yo he organizado el rack de mi centro, de mi instituto, he organizado el cableado y luego alguien ha venido y ha movido los cables, pues para mí ha sido prácticamente inviable poder encontrar el cable de qué equipo, de qué roseta es. Es una tortura china. Entonces, cuanto mejor esté el cableado, etiquetado y todo, en cuanto hay un fallo podemos detectarlo de forma muy fácil, muy ágil, ¿vale? Pues no quiero ni imaginar cuando estamos hablando de esta cantidad de racks y de esta cantidad de cableado. Pues eso, que los problemas se multiplican de una forma increíble. Bien, vamos al paso 2. Dice, explore las convenciones de nomenclatura y direccionamiento tanto en el centro de datos 1 como en el centro de datos 2. ¿Cómo se nombran los dispositivos en los centros de datos? Dice sugerencia, rack se abrevió como R y server se abrevió como S. Vale, por ejemplo, estamos en el centro de datos 2. Vamos a coger, pues voy a coger el rack 1 porque por lo que estoy viendo la nomenclatura es muy parecida entre el 1 y el 2 y el 0 seguramente será prácticamente lo mismo, ¿vale? Entonces tenemos en el rack 1 DC2 rack 1 switch A.
Y lo mismo DC2, el rack, el nombre del rack, el centro de datos 2 y el switch B. Esto ya lo habíamos dicho antes. Si bajamos para abajo, vemos que tenemos centro de datos 2, rack 1, servidor 1, rack 1, servidor 2, rack 1, servidor 3. Y si nos fijamos en el rack 2, que es el que está a la derecha, rack 2, servidor 1, rack 2, servidor 2, ¿vale? Aquí en esta parte tenemos exactamente lo mismo. Centro de datos 2, rack 0, servidor 1. Tal vez es la única parte en la que cambie es aquí, que en vez de rack 0, como aquí tenemos centro de datos 2, rack 1, switch A, tenemos master switch A y master switch B. Pero bueno, entonces, ¿cómo se nombran los dispositivos en los centros de datos? Pues se basan en la ubicación física, dependiendo de si está en el rack... perdón, que no quiero que aparezcan más cartelitos. Si está en el rack 1, ponemos que es el centro de datos 2, el rack 1, seguido de si es el servidor 0, el servidor 1, el servidor 2, ¿vale? Entonces es por ubicación física. ¿Cómo se abordan los dispositivos en los centros de datos? Bien. Vamos a hacer clic en el rack 1, vamos aquí al servidor 1. Vale, y dentro de desktop vamos a ver la dirección IP. Bien, si nos fijamos en esta dirección IP tenemos 172.30.11. Aquí tenemos un 11.1. Vale, como hemos dicho antes, tenemos centro de datos 2, rack 1, servidor 1. El primer 1 de este byte va a ser del rack, la posición del rack, y el otro 1 del servidor 1. Vamos a coger el 2 y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vale, aquí, vale, he cogido el 3, perdón. Aquí veis que he cogido el servidor 3. Si nos fijamos, cambia este 3. El 1, como es el mismo rack, no cambia. Vamos a coger este de aquí, que es el servidor 1. Vale. Vale, y este, como es del rack 2, ya cambia aquí en este tercer octeto. Cambia el valor. Vale, por tanto, sería 172, como hemos visto. Bueno, aquí si queréis también lo podemos ver. Este es el rack 0, el servidor 1. ¿Vale? Fijaros que es un 0, ¿vale? Del rack 0. Bien, pues tenemos 172.30 y en el tercer octeto o byte se representa tanto la numeración del rack como la numeración del servidor. Bien. Bien, pues esta parte creo que está. Ahora, C. ¿Por qué es importante la asignación de nombres y direcciones de los dispositivos del centro de datos? Bueno, creo que ya queda bastante claro, pero... A ver, vamos a ver. Es muy importante tanto la asignación de nombres como de direcciones, ya que el direccionamiento de cada uno de los dispositivos se basa en la ubicación física, ¿vale? El tercer octeto, como hemos dicho, de la dirección IP muestra el rack y el servidor, como ya hemos visto. Entonces, aparte del etiquetado, toda esta parte de aquí, que serían etiquetas que le pondríamos a nuestros servidores para poder localizarlos, incluso podemos etiquetar el cableado para que físicamente a golpe de ojo sepamos dónde va. Porque claro, aquí parece que está un poquito limpio, pero aquí a lo mejor para encontrar un cable lo suyo sería que tuvieran etiquetas, que fuese más fácil, ¿vale? Pues de la misma forma que aquí se añadirían etiquetas para poder localizar de forma fácil, eficiente y rápida, ágil, el servidor o el switch o lo que queramos localizar, pues de la misma forma en la dirección IP, si yo también añado en el tercer byte o separo en el tercer byte con la dirección IP, muestro el rack y el servidor, pues cada vez que haya un fallo es que también me va a resultar mucho más fácil
me refiero a nivel de red. Ostras, pues el servidor 1 no está funcionando, no sé qué le pasa. Pues ya sé por la dirección IP que va a ser el servidor 1. Bien. Es muy importante que nombremos, o sea, que direccionemos los dispositivos, ya que nos va a ayudar mucho a la ubicación física del dispositivo, ¿vale? Y la administración del centro de datos, resolución de problemas, flexibilidad, crecimiento en un futuro, porque ya todo está etiquetado, es mucho más sencillo, mucho más fácil todo, como ya hemos dicho. Esto facilitarnos la tarea en un futuro, no es trabajo extra. No sé si, bueno, es que claro, como estoy habituada a dar clase a mis alumnos, pues no suelo dar nada por hecho y suelo reexplicar ciertas cosas. Tal vez quien vaya a ver esta práctica pues diga, pero bueno, que esto ya lo sabemos. Pero bueno, bien, vamos al paso 3. Dice, explore la tecnología redundante de capa 2 del centro de datos. ¿Vale? De capa 2, recordamos la capa 2, dice, examine el conmutador ADC1R0 y el conmutador es el switch, ¿vale? Bien, los conmutadores son los switches y capa 2 supongo que, claro, se refiere a los switches. Capa 2 pertenece al switch. Bien, como nos está diciendo en el centro de datos 1, ¿vale? Es en Toronto. Vamos a salir de aquí, vamos a ir a Toronto porque el DC1 va a estar en Toronto, que es el centro de datos 1. Bien, vamos a Toronto. Entramos. Bien. Vale. Dice, desplácese hasta la sala de servidores del centro de datos 1 en Toronto. En rack 0 haga clic en DC1R0. DC1R0. Conmutadora, vale, es este de aquí. Es el switch A, R0. Y vamos a ir a la pestaña de clic. Bien. Y la pestaña que coloque las ventanas una al lado de la otra. Vale, esta por aquí. Bueno, no me voy a tapar. Y esta por aquí. Vale, parece ser que no me va a dejar tener las dos pestañas. Sí. Este es el switch B y este es el switch A. ¿Vale? Ya tengo las dos pestañas aquí abiertas. Bien. Coloque las ventanas una. ¿Qué tecnología se utiliza para proporcionar redundancia y estabilidad en su configuración? Vale. Vamos a empezar por aquí. A ver qué quiere esto. Así. Enable show running config. Vamos a ver. Me he pasado. Okay. Por channel. Disculpadme, pero cuando llegan ciertas horas es que no ni con gafas veo. Vale, tenemos port channel 1, switch port. Bien, aquí tenemos el port channel 1 que es troncal y dentro del fase Ethernet el 01 tenemos el channel group 1 que es de aquí en modo pasivo y en el fase Ethernet 02 tenemos el channel group 1 también en modo pasivo, ¿vale? Están los dos en pasivo, eso quiere decir que están en configuración LACP. Bien, tanto fase Ethernet 01 como 02 son puertos del port channel 1. Vale, vamos a verificarlo de otra forma. Bueno, aquí seguramente nos va a aparecer lo mismo. Enable
show config. Vale, ahí tenemos el port channel 1 y aquí exactamente lo mismo, ¿vale? El 01 pertenece y está también, vale, está exactamente igual. Vamos a ver. Vale, me he equivocado. Voy a hacer channel summary. Vale, aquí tenemos el protocolo exactamente LACP, los puertos, tanto el puerto fase Ethernet 01 como el fase Ethernet 02 están agregados al port channel 1. ¿Vale? Dice qué tecnología se utiliza para proporcionar redundancia y escalabilidad en su configuración. Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Perdonad si oís a los perros ladrar, pero bien, pues eso es. Los switches utilizan Ether Channel configurado con LACP. Y aquí, si lo hiciéramos, es exactamente lo mismo. Bien. ¿Qué tecnología se utiliza para proporcionar redundancia y estabilidad? Ay. En su configuración. Es esto lo que hemos visto. ¿Cuál es el propósito de esta tecnología? Vale, el propósito de esta tecnología es que múltiples enlaces físicos, como hemos visto aquí, diferentes enlaces físicos como son el fase Ethernet 01 y el fase Ethernet 02, ¿vale? Los que hemos visto funcionan juntos como un enlace lógico. Vale, al funcionar juntos como un enlace lógico, el ancho de banda se combina, ¿vale? Y si falla además un enlace físico, nos proporciona otro enlace que ya está, ¿vale? Creo que he contestado una pregunta de abajo antes de tiempo, pero bueno, no pasa nada. Bien, pues es eso. El propósito de esta tecnología es proporcionar enlaces redundantes, además de que el ancho de banda se suma al de los dos canales, ¿vale? ¿Cuál es el ancho de banda total a través de port channel? Pues a través de port channel, como he dicho, se suman. Como se suma Ethernet, fase Ethernet 01 y fase Ethernet 02 y funcionan a 100 megabytes por segundo cada uno, pues va a funcionar a 200 megabytes por segundo. ¿Vale? Bien. ¿Qué sucedería si falla el puerto fase Ethernet 01 en el conmutador, o sea, en el switch del rack 0 y por qué? Vale, pues si falla se supliría con el fast Ethernet 02, ¿vale? Con este de aquí que pertenece al mismo grupo de canales. Bien, paso 4. Explore la tecnología redundante de capa 3 del centro de datos. Examine el enrutador, sea el router DC1A, que es el que está claro. Vale, nos dice examina el enrutador DC1A y el enrutador DC1B en el paso 4. En el rack 0 haga clic en el enrutador DC1A, en la pestaña clic, y el enrutador DC1B, pestaña clic. Vale, nos metemos en DC1A, en el router, y nos dice ¿qué tecnología se utiliza para proporcionar redundancia y estabilidad en su configuración? Vale, en un primer momento estamos viendo unos mensajes aquí. Vale. De estos mensajes HSP. Vale, van a estar configurados usando FHRP. ¿Vale? Bien, vamos a verlo. Enable show standby. Bien. Vamos a ver fase Ethernet 00 y tenemos aquí una dirección virtual 172.16.0.254, cuya prioridad es 100, por defecto es 100, ¿vale?
Luego tenemos el 01, cuya dirección virtual es 10.16.0.254. Y si miramos... Vale, ¿dónde está la prioridad? Se me ha ido... Vale, cuya prioridad es 50. Vale, pues sí, están configurados usando FHRP. ¿Cuál es el propósito de esta tecnología? Vale. Pues es que es exactamente lo mismo. Esta tecnología se utiliza para proporcionar puertos de enlace predeterminados redundantes en caso de que falle parte de la estructura física. Es lo mismo de siempre, ¿vale? Bien, ¿qué enrutador e interfaz se utiliza como puerta de enlace predeterminada para la red 172.16.00/16 y por qué? Pues si miramos aquí en el router 172.16.0, vale, se utiliza la 172.16.0.254. De hecho nos dice que está activa, ¿vale? En este router y cuya prioridad es 100. Por tanto, el puerto de enlace predeterminado para la red 172.16.00/16 es 172.16.0.254. HSRP está configurado con una prioridad de 100 en esta interfaz fase Ethernet 00 y está activa, ¿vale? Bien, en el router B. Vale. Pues aquí tenemos la 172.16.01. Vale. Está configurado con una prioridad de 50. Por lo que es una interfaz a la espera, que es lo que hemos visto también en el otro de aquí. Vale. Con prioridad de 50 esta. Bien, ¿qué enrutador e interfaz se utiliza como puerta de enlace predeterminada para la 10.16.00 y por qué? Salsa, no gruñas, que te van a oír. Bien. No sé si se oirá, pero es que están jugando mis perros. Están los pobrecicos. Vale, en el DCA teníamos el fase Ethernet 01, el grupo 2. Vale, aquí tenemos esta dirección IP y esta es la que se va a utilizar como puerta de enlace y con una prioridad de 50. ¿Vale? Esta está en standby. Pero si miramos en el router B, esta aquí está activa. Vemos que está activa y que es esta, ¿vale? La 10.16.0.254. Y con una prioridad, evidentemente, si miramos que esta va a ser de 100 por defecto. Bien, pues voy a dejar aquí el vídeo, pues la verdad es que estoy bastante cansada y en breve tenemos que cenar. Bueno, pues nada, os dejaré el vídeo colgado.
que están peleándose. Yo no sé, creo que no lo oís porque con el micrófono la verdad es que atenúa bastante el ruido que se escucha de fondo. Voy a dejar esta primera parte subida y me queda por hacer la parte 2, 3. Toda esta parte es la que me falta por hacer. Es que si no el vídeo va a ser muy largo. Casi 50 minutos. Voy a ver si puedo cortar algo. Bueno, pues nada, lo dicho. Si queréis que suba la siguiente parte, me lo escribís en la parte de comentarios para que yo vea que realmente el trabajo que estoy haciendo no es en balde. ¿Vale? Pues como he comentado al principio del vídeo, es bastante complejo cuando ya la escasez de tiempo, pues eso, tener que sacar tiempo de donde no hay, para decirlo con pocas palabras y de forma clara. Y nada, si tenéis algún comentario, alguna cosa, alguna objeción, algo para mejorar, pues bienvenido sea y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo.